Son las 20 horas. Bienvenidos a esta reunión científica virtual que la hemos denominado SARS-CoV-2 y embarazo, manejo práctico, a nombre de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, FEMECOG, de nuestro presidente, el doctor Cuauhtémoc Celis, y del mío propio, el doctor José Antonio Ayala, que tengo el honor de estar en la Secretaría de la Federación. Quiero darles la bienvenida a todas y todos nuestros presidentes de los colegios, a sus comités de investigación y a todos los federadas y federados de nuestra República Mexicana. Bienvenidos. Es realmente muy halagador tener a más de 500 personas reunidas con nosotros para presentar esta charla científica virtual, SARS-CoV-2 y embarazo, debido a lo que nosotros estamos viviendo y que en este momento parece que estamos repuntando en la curva de propagación. Es importante para la Federación, nuestro presidente y el mío propio, transmitirles un panorama general en relación a esta pandemia, los efectos que está teniendo y específicamente los efectos que puede tener en nuestras pacientes embarazadas. Quiero presentarles a nuestro panel de profesores. En primer lugar, el doctor Raigan Martínez Portilla, es especialista en medicina materno-fetal, egresado del Hospital Clínic de la Universidad de Barcelona, doctorado en medicina y terapia fetal del Hospital Clínic y de la Universidad de Barcelona, con maestría en medicina basada en la evidencia en la Universidad de Oxford, fundador y director del Departamento de Medicina Basada en la Evidencia en el Hospital Clínic de Barcelona, investigador Cochrane, nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. En segundo lugar, al doctor Enrique Gil Guevara, también médico, especialista en medicina materno-fetal y cirugía fetal, egresado del King's College Hospital de Londres, Inglaterra, investigador asociado en cirugía fetal en el Cincinnati Children's Hospital de la Unión Americana, diplomado en investigación clínica en Harvard University School of Public Health, director médico del Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal. En tercer lugar, al doctor Jonathan Torres Torres, especialista en medicina materno-fetal, egresado por parte de la UNAM, con maestría en Administración y Salud Pública, doctorado en Medicina y Terapia Fetal del Hospital Clínic de Barcelona. Por último, al doctor Pablo Santillán, médico anestesiólogo, graduado de la Universidad Central del Ecuador, con un fellow en anestesia obstétrica en el embarazo de alto riesgo por parte del Instituto Nacional de Perinatología en la Ciudad de México. Tiene diplomado en ecografía crítica de la Universidad de México de Toluca, diplomado en medicina crítica en la Universidad Panamericana, coordinador latinoamericano de materno-fetal life support, profesor de anestesia obstétrica, Universidad Católica del Ecuador, miembro de la Sociedad Americana de Anestesia Obstétrica y Perinatal y de la Sociedad Mexicana de Anestesia Obstétrica. Ellos nos expondrán su área. En primer lugar, el doctor Enrique Gil Guevara nos expondrá el tema de conocimiento actual del SARS-CoV-2 y embarazo. Posteriormente, el doctor Raigan Martínez Portilla nos participará el protocolo del Lancet SARS-CoV-2 y embarazo. Posteriormente, el doctor Jonathan Torres Torres nos dará el tema de paciente grave y atención de parto. Y por último, el doctor Pablo Santillán, paciente la terapia y analgesia obstétrica. Con esto, bienvenidos, profesores. Muchísimas gracias por participar en esta reunión con nosotros y con todos nuestros presidentes y federados. Y damos la palabra en primer lugar al doctor Enrique Gil Guevara con su ponencia. Doctor Gil, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros y le damos el tiempo
para su exposición. Adelante. Entonces voy a proceder a empezar. Voy a tratar de ir un poco rápido para poder agilizar el tema. Y el día de hoy, justo el día de ayer, perdón, en la mañana conversaba con una amiga mía muy inteligente y muy perspicaz y me decía, ¿por qué tantos webinars y conferencias sobre COVID-19? El que aprende, aprende y el que no, no. Y en realidad, en una situación de epidemia donde el conocimiento se está generando cada día, es importantísimo mantenernos actualizados. El día lunes, o el día martes, lunes, expusimos junto con Raigan en Ecuador, y ese mismo día se publicó una carta al editor, una correspondencia en el New England Journal of Medicine sobre pacientes gestantes admitidas para trabajo de parto y la sintomatología de infección por COVID-19. El día de hoy, 17 de abril, se acaba de publicar una nueva correspondencia en el New England Journal of Medicine sobre las características de la infección por COVID-19 en pacientes gestantes en China. Y esto es algo que vamos a tocar más adelante y veremos cómo hay contraposición de información, lo cual realza nuevamente la importancia de mantenernos actualizados en la infección por coronavirus. Y como ustedes pueden ver en el lado derecho de la pantalla, aprecian básicamente cómo por fluorescencia, en una imagen también publicada en el New England Journal of Medicine de un anestesiólogo previo a la intubación, cómo la máscara protectora recibe todas las gotas respiratorias, el aerosol de la propia exhalación, y que obviamente constituyen el medio fundamental para la transmisión de este virus. Recordemos que la infección por coronavirus produce la enfermedad llamada COVID-19. Y como ustedes pueden ver en el video de la izquierda, la idea fundamental de cualquier epidemia, eso es algo que fue muy recalcado en el año que llevé el diplomado de investigación clínica en la Escuela de Salud Pública de Harvard, era que cuando uno enfrenta una epidemia, no trata de evitar la infección a todas costas. Lo que trata de hacer es evitar el contagio y disminuir la curva, aplanar la curva, porque de esa forma los sistemas sanitarios podrán abastecerse de los recursos, tanto humanos como materiales necesarios, para poder enfrentar a los pacientes que se encuentran enfermos. En ese sentido, la situación que nosotros vamos a poder ver ahora, en cuanto a los tópicos que vamos a tocar, son las nociones básicas sobre esta enfermedad, cuáles son los efectos nocivos, cómo es la prevención en gestantes y en profesionales, el manejo del embarazo y el COVID-19 lo veremos después gracias a las publicaciones del doctor Raigan y de los demás ponentes, Jonathan Torres y de Pablo Santillán, y luego iremos a la evidencia científica actual y finalmente con las conclusiones. Rápidamente, la infección por coronavirus se da gracias a que este virus, que es un virus de tipo RNA, tiene una llave en su superficie, como expliqué anteriormente. Tiene una llave en su superficie. Una llave que le va a permitir abrir una puerta. Esa llave es la proteína S. La proteína S es importantísima, viene del inglés spike, porque precisamente se le llama coronavirus porque tiene una superficie al microscopio electrónico que se caracteriza como si tuviera una corona de espinas. Esta proteína S spike es la llave que va a poder permitir abrir la puerta, que en los epitelios humanos viene a ser el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Si nosotros recordamos ese concepto básico, creo que ya habremos avanzado bastante, especialmente porque esta charla es básicamente una introducción a los conceptos básicos sobre infección. Ninguno de nosotros es infectólogo y obviamente para mayor información existen muchas otras presentaciones con mayor detalle con respecto a este virus. Sabemos que este nuevo coronavirus, que viene de las siglas en inglés de síndrome de respuesta aguda inflamatoria pulmonar, tiene una similitud con ya sus pares, el MERS producido en el Medio Oriente y el SARS tipo 1 producido en su momento en el año 2000, en los 2010, y que básicamente tiene como principio fundamental de transmisión las gotas respiratorias.
Y este cuadro que ustedes pueden ver aquí es fundamental para entender cómo no solamente con el estornudo o la tos se puede contagiar, sino también a través de la exhalación. La única diferencia son los metros que va a alcanzar la expectoración de estas gotitas, de estos aerosoles, de estas gotículas de mayor tamaño, etcétera, y que obviamente van a poder permitir lograr esta contagiosidad. Por esa razón, las tres vías principales de acceso que tiene el virus, este coronavirus en el ser humano, vienen a ser los ojos, la nariz y la boca. Esas tres formas de acceso. Si nosotros nos vamos ahora a los efectos nocivos que tiene este virus sobre la enfermedad, les dije anteriormente que la llave que tiene este virus es la proteína S. Y la puerta que tiene que abrir en las células humanas vienen a ser los receptores para la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Una vez que se produce esta llave, lo que va a producir el virus en el sistema respiratorio y en general en el cuerpo es, mediante la replicación viral, un proceso inflamatorio que básicamente desencadena en cuanto a severidad en una tormenta de citoquinas. Nosotros tenemos inmunológicamente dos tipos de inmunidad. La inmunidad innata con la que nacemos, básicamente dada a nivel molecular por las células asesinas naturales, las NK, Natural Killer, y por otro lado tenemos la inmunidad adaptativa, fundamentalmente dada por los linfocitos B y los linfocitos T. Y estos linfocitos T, que se clasifican en los T helper 1 y T helper 2, pueden producir citoquinas proinflamatorias y citoquinas antiinflamatorias. El problema con la infección por esta enfermedad, por este virus, el coronavirus, es que produce un desbalance hacia citoquinas proinflamatorias que desencadenen el daño pulmonar. Y obviamente en numerosas otras condiciones que veremos más adelante y que nos han hecho pensar en otras situaciones, coagulación, trombosis, etcétera, como explicaré más adelante. Pero ¿cuál es el mecanismo de acción fundamental? ¿Qué es lo que realmente ocurre? Lo que realmente ocurre es que en el epitelio pulmonar, en una persona no afectada, tenemos en la circulación linfocitos T, CD4, CD8 circulando, y obviamente la persona es asintomática. Pero una vez que se produce la infección y se empieza a desarrollar la enfermedad de forma moderada, y el coronavirus, gracias a la llave, a su proteína S, logra entrar a la puerta, al receptor de la enzima convertidora en angiotensina tipo 2, produce o desencadena este proceso inflamatorio, que finalmente logra a la cabeza elevar la interleuquina 6, que siempre es la vedette de las citoquinas proinflamatorias, disminuyendo obviamente la producción de linfocitos CD4 y CD8, y esto produce fiebre, tos, fatiga, mialgias, los síntomas iniciales de la infección. Pero si la enfermedad avanza, se produce esta famosa tormenta de citoquinas, y que es en el proceso inflamatorio lo que afecta a otras proteínas y otras hormonas, como la deshidrogenasa láctica, el dímero D, la procalcitonina, etcétera, etcétera. Y que si lo trasladamos al contexto de una mujer embarazada que tiene por trimestre variaciones hormonales y de estos tipos de proteínas como el dímero D, deshidrogenasa láctica, van a producir, de acuerdo al trimestre, una distinta manifestación. En resumen, podríamos decir en este cuadro, hasta ahora, lo siguiente, que en un estadio 1, cuando se da la infección inicial, existe una respuesta viral. Es decir, el cuerpo reacciona como ante cualquier virus que ingresa a cualquier epitelio, a través de la inmunidad innata en primer lugar, es decir, de las células natural killer, y después de la inmunidad adaptativa. Y esto se da a nivel pulmonar en la fase o en el estadio 2, a través de la respuesta inmune. Pero ¿qué ocurre si esto progresa, como ustedes pueden ver a la curva, de acuerdo a la severidad? Nos vamos a un estadio 3, a una fase hiperinflamatoria, donde se produce una respuesta inflamatoria, puede ser generalizada incluso, debido, como les vuelvo a repetir, a esta tormenta de citoquinas. Por lo tanto, los síntomas que pueden evolucionar rápidamente van desde fiebre, diarrea, náuseas, llegando hasta la dificultad respiratoria con desaturación marcada, y finalmente llegando al distrés respiratorio severo. Y esto al mismo tiempo se manifiesta en los exámenes auxiliares, con una linfopenia de inicio, aumento de las proteínas y hormonas relacionadas con la coagulación,
infiltrados radiológicos en las imágenes auxiliares, ya sean por tomografía o radiografía. Y finalmente en marcadores inflamatorios sistémicos, como el dímero D, la ferritina, la deshidrogenasa láctica, la proteína C reactiva, la troponina, etc. Este cuadro me parece a mí el más importante para entender en forma resumida y básica qué es lo que ocurre tras la infección por el coronavirus y cómo no todos reaccionamos de la misma manera, pero por qué se explica que en algunas personas, especialmente en los hombres, precisamente porque los hombres somos los que tenemos en comparación a las mujeres mayor cantidad de puertas, es decir, tenemos mayor cantidad de receptores para la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Entonces, entendiendo eso, nos vamos ahora al embarazo. ¿Y qué ocurre en el embarazo? Y aquí es fundamental entender por qué la obstetricia es una ciencia súper compleja si es que realmente la tomamos de forma científica y no solamente como el hecho de llevar un embarazo y dar a luz. En el embarazo tenemos la concepción desde hace 50 años de que estamos frente a un estado inmunosuprimido, lo cual es totalmente falso. El embarazo no es un estado inmunosuprimido y precisamente recomiendo este artículo publicado este año, en marzo, en el Journal de Inmunología Reproductiva, sobre qué es lo que hace realmente que las mujeres embarazadas sean susceptibles a las infecciones virales. Y lo que ocurre es lo siguiente: para que se produzca el establecimiento y el desarrollo del embrión y luego del feto, tiene que haber una tolerancia inmunológica progresiva durante el embarazo. Es decir, no hay una inmunosupresión. Es la placenta la encargada al inicio, a través del sincitio trofoblasto y obviamente de la cantidad y la masa que se encuentra infiltrando el útero materno, la que se encarga de generar esta tolerancia. Y nosotros podemos dividir al embarazo en 3 estadios. El primer trimestre, un estado proinflamatorio que permite el establecimiento y el desarrollo del embrión. Luego, en el segundo trimestre, un estado antiinflamatorio, básicamente dado para el desarrollo fetal. Y finalmente, en el tercer trimestre, un estado sistémico materno nuevamente proinflamatorio, que es básicamente quien va a constituir las primeras señales para que se pueda dar luego el parto. Este tema es sumamente complejo. Se puede resumir en una balanza en el cual en cada trimestre hay un aumento y una disminución propias del embarazo de los linfocitos T, tanto los Helper 1 como los Helper 2, y lo que produce esta infección, que básicamente es una alteración de las citoquinas, podría afectar nuevamente este balance. Muy bien. Entonces, una vez que se produce este desbalance inmunológico, y como les vuelvo a repetir, los invito en aras del tiempo para no explayarme aún mucho más, a leer este artículo. Este artículo es fundamental, da mucho insight sobre la inmunología del embarazo, te hace entender incluso otras patologías como la preeclampsia, que no solamente se limita a un problema de placentación, a un problema netamente cardiovascular materno, y habla de la infección viral y específicamente de la infección por coronavirus. Así que realmente recomiendo este artículo, lo he leído con mucho placer y realmente, como les vuelvo a repetir, lo encuentro muy valioso para nuestra especialidad. Y nos vamos entonces a los casos. Cuando hablamos de los casos, nosotros tenemos que clasificarlos aquí, déjenme ver, de acuerdo a la sintomatología. De acuerdo a la sintomatología, nosotros vamos a tener un caso sospechoso, pero que no tenga otra etiología que te esté dando la tos, ni que haya, o la dificultad respiratoria, o la fiebre, y que haya un antecedente epidemiológico. Un caso probable es aquel caso sospechoso y que tenga un laboratorio que no sea concluyente. Y finalmente, un caso confirmado es aquel caso sospechoso que obviamente sea confirmado por laboratorio, independientemente de la clínica. Y luego tenemos una curva que nos va a poder resumir someramente cómo va esta infección. Y básicamente, la media de conversión a partir del día de contagio hasta la aparición de los síntomas es de aproximadamente 5 a 7 días. Y la mayoría, el 98% de los infectados, desde el contagio, desde el día cero del contagio, desarrolla la enfermedad en los primeros 14 días. Es por eso que el aislamiento, por lo general, dura 14 días. Y esto lo vamos a disgregar en 2 partes, en lo que es carga viral y en lo que es la serología materna. En cuanto a la carga viral de este coronavirus, alcanza una máxima carga a los 5 a 6 días después del inicio de los síntomas. Y luego
baja significativamente en el día 10. Obviamente es más detectada, la carga viral está más detectada en la nariz que en la garganta, porque es el primer sitio de infección. Y en cuanto a la serología, es importante darnos cuenta que vamos a tener tiempos en la serología, porque básicamente lo que vamos a detectar aquí son anticuerpos en el ser humano. Tenemos una fase inicial asintomática en los primeros 5 días, como les dije, en la cual estas pruebas rápidas de sangre que van a calcular el IgM y el IgG van a salir negativos. Y por ende, el periodo ideal para realizar la prueba rápida de sangre IgG y IgM se da entre el día 7 y el día 21. Y esto porque obviamente los síntomas, primero va a ser el IgM, el inicio de estos síntomas, nos va a poder permitir hacer el diagnóstico precoz en ese sentido. Pero lo que es importante recalcar, tanto con la IgM y con la IgG, es los falsos negativos. Y esto es importante entenderlo porque, como les vuelvo a repetir, tenemos un periodo en el cual estas pruebas pueden salir negativas, estando infectado el paciente. En resumen, la situación clínica es la siguiente. Ese periodo de ventana inicial en el cual se puede detectar por hisopado nasofaringio el PCR o reacción en cadena de polimerasa del coronavirus, nos va a dar positivo, pero no vamos a tener anticuerpos. Pero luego, una vez que se da la infección activa, es decir, que desarrollamos ya anticuerpos, en los primeros 14 días vamos a tener IgM como respuesta inicial. ¿Y qué ocurre? Que después del día 14 podemos tener un falso negativo PCR. ¿Por qué? Porque ya la carga viral disminuyó. Puede ser que no detectemos al virus, pero estemos con el anticuerpo, con el IgM positivo. Y por lo tanto podemos, obviamente, aún contagiar. Luego viene el periodo de convalecencia, en el cual obviamente ya la carga viral se establece, tenemos anticuerpos totales presentes, y finalmente la tardía, en la cual ya estamos inmunes y obviamente viene luego la infección pasada y curada cuando ya no se detecta IgM. Y finalmente, esta última diapositiva, antes de pasar a lo que es el manejo y intervengan mis compañeros Raigan y Jonathan, es esta imagen. El otro día mencionaba justo un infectólogo ecuatoriano, mencionó que la tasa de infecciones, o mejor dicho, de infectados que tenemos en Latinoamérica es muy alta. En realidad, aquí lo que importa es que nunca vamos a saber cuántos son los infectados reales, precisamente porque nos basamos en pruebas que van a variar, ya sean las del hisopado faríngeo que detectan el virus o aquellas relacionadas con la serología materna. Los datos que realmente nos interesan son aquellos datos que sean duros, objetivables, como pueden ser ingresos a UCI materna, como pueden ser muertes. Pero un dato que es importantísimo, que quizás es algo que deberíamos, haciendo un acápite, criticar a la OMS al inicio cuando empezó a manejarse esta pandemia, era el hecho de que ellos recomendaron en un primer momento no usar mascarillas porque obviamente y evidentemente no hay una protección 100%. Pero obviamente si es que tomamos como objetivo aplanar la curva, el uso de mascarillas sí sirve, como veremos más adelante. Y precisamente el número de tests por 100.000 personas, y como ustedes pueden ver en los distintos países que tenemos acá, donde hasta el 30 de marzo, Perú, México y bastantes países de Latinoamérica se encontraban, no se estaban realizando tests. No se estaban realizando tests. Y es por esa razón que algunos países sacan pecho y dicen, nosotros no tenemos infectados. No es que no tengas infectados, es que no se detecta. Y por lo tanto, ¿cómo tú puedes objetivar que realmente estás haciendo una buena medida de salud pública evaluando el número de test por 100.000 personas? Entonces, ¿qué ocurre? Que la OMS pasó de decir que solamente se hagan tests a casos sospechosos, a luego decir test, test and test everyone, que hagan el test a todo el mundo. Y ahora la tendencia en realidad es que deberías priorizar a quienes haces esos tests. Y obviamente, quienes deberían tener esos tests de forma obligatoria son el personal médico, porque lamentablemente somos los primeros soldados, o los médicos en general son los primeros soldados en ir a la batalla, pero también son el primer enemigo, porque de estar infectados van a contagiar, o son potencialmente contagiosos a varias personas. Por esa razón, Corea del Sur es el país a seguir en cuanto a medidas de salud pública. Testeó a todas las poblaciones de riesgo, les puso GPS de seguimiento, que no es tan difícil de lograr, es un software especialmente. Sigues a todas las personas infectadas, ves cómo se mueve el virus, produces aislamiento precoz y finalmente logras controlar la expansión epidémica.
Y esto se traduce luego en mortalidad y severidad, porque hablamos de mortalidad sobre la infección que tienes, pero obviamente si no detectas la verdadera infección, estás sesgado. Por lo tanto, se dice que la infección por coronavirus, el COVID-19, tiene una mortalidad entre el 2 y el 5%, donde el 80% es una enfermedad leve, un 15% severa y un 5% crítica. Y si nosotros traducimos este cuadro, que este es un cuadro de 3 artículos en inglés al español, y cuando lo traducimos al español vemos que cuando eres asintomático, el periodo de contagiosidad, o sea, son pacientes que están infectados, pero que están asintomáticos, obviamente pueden contagiar, pero su periodo de contagiosidad obviamente va a ser menor que aquellos que sí son sintomáticos, que presentan obviamente síntomas leves y moderados, y va a ser asimismo mucho menor que aquellos que presenten síntomas severos, y obviamente un periodo de contagio mucho menor que aquellos que presenten síntomas críticos. Y esto va relacionado directamente con la tasa de mortalidad que esto va a tener sobre la persona. Porque como les vuelvo a repetir, esta infección es mala, no solo porque produce distrés respiratorio o un cuadro de insuficiencia respiratoria, sino porque detrás de eso tenemos un proceso inflamatorio que es importante entender. Es por esa razón que si nosotros evaluamos en una línea del tiempo las principales molestias o los principales síntomas a la cabeza, la que se relaciona con mayor severidad va a ser la disnea, la dificultad respiratoria. Obviamente la tos seca y la fiebre como síntomas van a estar más persistentes durante el tiempo en aquellos pacientes que desarrollen una mayor enfermedad. ¿Y qué ocurre en la mujer embarazada? ¿Qué ocurre en la mujer embarazada? Lo que ocurre en la mujer embarazada es que la evidencia no ha demostrado que las mujeres embarazadas o que el embarazo per se contribuya a que la enfermedad se desarrolle de forma más severa en comparación con una persona no embarazada. Y esto también lo vemos por hallazgos por las otras enfermedades, por coronavirus, por el SARS y por el MERS. Pero aquí hay un punto importante, que si la mujer embarazada tiene comorbilidad materna, una diabetes pregestacional, una hipertensión arterial crónica no controlada, una enfermedad reumatológica tipo lupus no controlada, una enfermedad tiroidea no controlada, obesidad materna tipo 2, tipo 3, obviamente va a estar más expuesta a la severidad, pero no por el embarazo per se, sino por la comorbilidad asociada. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esta paciente embarazada que sabemos que por hormonas como la progesterona tiene un epitelio respiratorio que se encuentra no alterado, pero diferente a cuando no se encuentra gestando. Así como que sabemos que la progesterona produce una ralentización en el tracto intestinal, en la peristalsis, así como sabemos que la progesterona tiende a relajar con cierta frecuencia el cardias, produciendo reflujo gastroesofágico. Sabemos que también la progesterona afecta el epitelio respiratorio materno. Sabemos que el embarazo, conforme avanza el trimestre, eleva el diafragma, disminuyendo hasta 4 centímetros la capacidad tidal y el volumen tidal que tiene la mujer como proceso respiratorio. Por lo tanto, nosotros podemos tener hallazgos no solamente relacionados a eventos pulmonares, sino también relacionados, como les vuelvo a repetir, a proteínas relacionadas con la coagulación, metabólicas, de la depuración, como la creatinina, etc. Y esto nos lleva a ver que hay una serie de eventos que se suelen alterar en cualquier persona infectada por coronavirus, pero que en la gestante tienen un mayor hincapié porque hay aumento fisiológico de ciertas hormonas y de ciertas proteínas, como por ejemplo el dímero D o la ferritina, que tienen un aumento fisiológico durante la gestación. Va a haber trombocitopenia, va a haber linfocitopenia, leucopenia, etc. Y obviamente esto, en cuanto a comentarios, podemos hallar numerosas causas alternas al coronavirus, pero en el contexto en el cual nos encontramos, obviamente nos lleva a focalizar a ese virus. Y finalmente, antes de ir a la exposición por Reagan, nos vamos a la prevención en gestantes y en profesionales. Hemos dicho que la principal transmisión es a través de aerosoles, de las gotitas respiratorias, que se dan no solamente en el estornudo, no solamente en la tos, sino a través de la expiración. Por lo tanto, este virus, como ustedes pueden ver, puede permanecer en las superficies por distintas horas, pero a través de los aerosoles. O sea, no es que está flotando en el aire el virus y uno lo coge, no. Es por esa razón que cuando uno dice, el otro día estaba viendo en las noticias,
las personas pasaban por antes de entrar a sus centros de trabajo, por una especie de fumigación que le echaban a la ropa. En realidad el virus no llega a la ropa y se prende de la ropa. Tiene que estar en aerosol o en fomitas que puedan luego permitir mediante el contacto con las manos llevárselo a la cara y finalmente ser infectado. Y lo mismo ocurre con la fumigación. O sea, el fumigar está básicamente destinado cuando uno quiere limpiar vectores que transmiten enfermedades. Pero en el caso de los virus, la fumigación no sirve. Por esta razón, es importante entender que este coronavirus, a través de estos aerosoles, a través de algo que lo contenga, puede quedarse en superficies. Y es por esa razón que, como ustedes pueden ver en estas distintas imágenes, lo principal, lo más importante para poder atacar este virus es lavarse las manos. Porque ya sea con jabón, ya sea con alcohol al 70%, se crean micelas en la superficie de lavado que desintegran ya no la proteína S, que es la llave que se encarga de abrir las puertas para el coronavirus, sino la proteína E, que es básicamente la encargada de la arquitectura viral. Y al colocarse mascarillas, no evitamos, como ustedes pueden ver aquí, el 100% de la transmisión, ni al recibirlas ni al producirlas, pero sí logramos disminuir el número de partículas que logran atravesar y que se logran expectorar al ambiente. Y lo único que vamos a lograr es, obviamente, no protegerlas al 100%, pero aplanar la curva, que es el objetivo fundamental de esta infección. Y esto, obviamente, hace que, como les dije hace un momento, el sitio inicial de la infección sea la orofaringe, la nasofaringe, perdón, y que permite la reproducción de este virus que finalmente podría alcanzar el tracto respiratorio inferior. Okay. En profesionales que realizamos ultrasonido, específicamente en aquellos que se dedican a medicina fetal como primera subespecialidad, vemos que las mascarillas tipo N95 o FFP2, lo mismo, o las FFP3 son las que deberíamos usar. Si es que la paciente se encuentra hospitalizada, se debería realizar el ultrasonido en la cabecera de la paciente. Si es que es posible, el equipo de ultrasonido no debería ser manejado por distintas personas para poder no estar contaminando los transductores. Si es realizado en la consulta, debería realizarse al final, previa limpieza y desinfección. Y nuevamente, como refiero, una adecuada limpieza de manos. Todo esto está establecido ya en un statement llevado a cabo por la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Gineco-Obstetricia. Y finalmente, para aquellos que manejan equipos de ultrasonido, específicamente en el caso del Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal, manejamos los equipos Voluson, tanto el E6 como el E10. Hay, y ustedes pueden ver en esta pantalla, en este slide, formas de limpiar los transductores. Pueden ver aquellos que son no recomendables y estos tres que son básicamente los ideales. El alcohol al 70% es el ideal, se puede preparar incluso en casa, uno va a la farmacia, compra alcohol, coge 7 partes de alcohol, 3 partes de agua y lo tienes al 70%, agarras tus trapitos y con eso desinfectas los traductores entre paciente y paciente. Otra forma, si es que no dispones del alcohol al 70%, es a través del uso de glutaraldehído al 2%, que es un microbicida, aquí en Perú lo venden con el nombre de Microbiex, y otro un poco más tecnológico, es a través de unos equipos que se llaman Trophon, que te permiten esterilizar el transductor, pero demora entre 20 a 30 minutos, así que si se hace entre paciente y paciente, obviamente es mucha la pérdida de tiempo. Y ahora quisiera dejar a Raigan para lo que es el manejo del embarazo y el COVID-19 en su publicación de Lancet. Adelante, Raigan. Hola, ¿cómo están? Que bien decía y platicaba con varias personas, incluido Rogelio, etcétera. Hay muchos comentarios acerca de que nadie es experto, es verdad. Hay muy poca evidencia. Yo que me dedico a la medicina basada en evidencias en Oxford, la verdad es que intentando hacer la cuestión de la clasificación de la evidencia de lo más fuerte a lo más bajo, lo más cerca que estamos de una buena evidencia es de estudios pasados acerca del uso de mascarillas y del tipo de mascarillas con influenza, que pues no es lo mismo. Y lo que más cerca estamos de obtener para coronavirus es para tratamientos, que también tenemos un problema, porque están dando tratamientos de esto, tratamientos del otro, pero prácticamente no hay ni evidencia sólida ni podemos recomendarlos porque muchos de ellos tienen efectos adversos. Y entonces empezamos con las preguntas éticas de qué ¿le darías, no le darías? Y bueno, ese es un problema. Pero sucedió
Cuando empezó todo esto del coronavirus, juntamos el equipo de Ibero-American Research Network, que nos dedicamos justamente a estas cosas, sintetizar la evidencia, analizarla, dar una recomendación final clínica. Y originalmente Fabre había recomendado unas guías para manejo de SARS-CoV y embarazo cuando apenas la transmisión de esto era por casos importados y los criterios eran basados en que tú eras sospechoso si venías de un país donde hubiera infectados, etc. Se nos ocurrió que sería buena idea adaptar este algoritmo a español e intentar adaptar a nuestra población, y fue finalmente que lo publicamos en el Lancet recientemente, que la editora le gustó bastante y dijo, bueno, tienen razón, hay millones de personas hispanohablantes, es el segundo lenguaje nativo más importante del mundo, ¿por qué no estamos contextualizando toda esta información a América Latina? Porque tampoco es que haya muchos países en Europa, excepto España, que hablen español. Básicamente estamos hablando de América Latina. Y fue que decidimos publicarlo, pero el algoritmo original, si lo ven aquí, era interesante porque para sospechar de una paciente por coronavirus, te decía, bueno, vienes de un lugar donde haya circulación del virus y no, y surgía un problema muy importante, que las pacientes todas se inicia el algoritmo a través de la PCR positiva. Y entonces este era un problema, porque entonces decíamos, bueno, sintomática, pero a todas, sintomática, les vamos a hacer PCR. Ellos desde ese entonces, que fue febrero, ya decían hacer un universal de estas pacientes, pero no nos quedaba claro. Y no nos quedaba claro porque ahora que vamos a sacar vamos a publicar el algoritmo, las guías de manejo del Clínic de Barcelona, la experiencia que me decía cuando platicábamos con Francés de esta situación, decía que ya en esta fase 3, donde ya empiezan a llegar tantas sospechosas, tantas sintomáticas, que no te da tiempo de hacerle tamizaje a todas, mucho menos de tener resultados pronto, porque pues el tamizaje también se tarda en dar resultados. Entonces, básicamente, paciente que llegaba con sospecha tenía que ser tratada como si fuera paciente con coronavirus. Y es que nosotros también, la Federación Mexicana, la FEMECO y la Ibero-American Research Network, nos juntamos y dijimos, bueno, creo que todo esto que está sucediendo en el mundo podríamos contextualizarlo a México y a América Latina. Claro, en ese sentido, nuestra prioridad era México. ¿Cómo funciona México? ¿Podemos hacer lo mismo que dice Fabre? ¿Tamizar a todas universalmente? ¿Nos va a pasar lo mismo que a Barcelona? ¿Que van a empezar a llegar todas las pacientes y ya no nos va a dar tiempo de hacer test a todas, ni a todas las que llegan al hospital, etcétera? Y fue que decidimos hacer una modificación al algoritmo que acabamos de enviar hace 2 semanas al Lancet nuevamente, porque realmente necesitamos una actualización. ¿Qué es lo que estamos proponiendo para México y cuál es la diferencia? Nosotros empezamos con la definición operacional de caso sospechoso y caso sospechoso grave de la Secretaría de Salud. Es decir, tú sospechas que una paciente tiene coronavirus si tiene por lo menos 2 de los siguientes: tos, fiebre o cefalea, más uno de los siguientes: disnea, artralgias, mialgias, oinofagia, rinorrea, conjuntivitis, etc. Y la importancia de esta forma de clasificarlas es que lo clasifica por síntomas, porque eso es lo que te va a dar la pauta a darle un manejo, un seguimiento. Nuestro algoritmo cambia en ese sentido. Nosotros sospecharemos una grave, aquella que es sospechosa inicial y que encima de esto tiene un dato de gravedad. Y no solo tomamos en cuenta los datos respiratorios, sino que también, si tienes una paciente sospechosa de coronavirus y tiene un dato obstétrico, también lo consideramos una paciente grave. ¿Por qué? Porque al ser una sospechosa de coronavirus, tiene que manejarse en nuestras unidades COVID, que por eso es que se empezaron a dividir y empezó la transformación de los hospitales, y nosotros tenemos hospitales donde se van a enviar todas las pacientes COVID. Y esto es lo que nos va a dar la pauta si nosotros tenemos que enviar a una paciente a un hospital especial para COVID, o esta paciente, tú obstetra que estás en tu consultorio o estás en primer nivel de atención, vas a poder enviar a esta paciente tal vez, o vas a poder atenderla tú, o vas a poder enviarla a un hospital no COVID.
Y esto es muy importante para nosotros porque prácticamente todo nuestro sistema se basa en referencias, porque pocos son los hospitales COVID, pero sí hay muchos centros donde se evalúan a las pacientes. Después de que la enviemos, en el hospital se hará un examen inicial. Y en ese examen inicial, obviamente, lo ideal es que estas pacientes ya sospechosas se les haga una PCR para coronavirus y de preferencia para influenza y virus sincicial respiratorio, sobre todo influenza. A pesar de que el periodo de influenza ha terminado en México, pero, por ejemplo, en el sur, por debajo del Ecuador, empiezan la temporada de influenza porque empiezan la temporada de frío. Todas estas pacientes que llegan, deberíamos de tomarle PCR. Pero ojo, esto no es tamizaje universal per se. El tamizaje universal sería que nuestros hospitales recibieran a todo tipo de pacientes y a todas las pacientes les hiciéramos prueba. Estas ya son pacientes seleccionadas, pacientes que ya son sospecha de coronavirus positivo. Estas son las que les vamos a hacer PCR. ¿Por qué? Porque no van a alcanzar los insumos para hacer PCR absolutamente a todas. Y porque necesitamos a estas pacientes dar un manejo de acuerdo a la clínica. Y la clínica va a mandar, porque no nos vamos a poder esperar, como nos decían de Guadalajara, no podemos esperar 2 días o 3 días a que nos llegue el resultado de la PCR para darle un manejo de coronavirus o no coronavirus. Es por eso que en nuestro contexto, la clínica tiene que mandar. Y es por eso que se divide el algoritmo en paciente sospechosa o no sospechosa. Ya que se le hace esta segunda valoración detallada en el hospital, entonces ya la podemos clasificar en sospechosa por clínica o no sospechosa. O ya sea que venga con una PCR positiva, caerá dentro del grupo del lado derecho, que es la sospechosa por clínica, o no. Porque a fin de cuentas, te llega una paciente y si los resultados, por más rápido que sean, te van a tardar 8 horas, ¿qué le vas a hacer? ¿La vas a tener en observación en lo que te llega el resultado? Obviamente no. Y sobre todo si es una paciente grave que tiene algún problema o alguna situación obstétrica, ruptura de membrana, sangrado transvaginal, viene con trabajo de parto y aparte viene clínicamente sospechosa de coronavirus, ¿qué tenemos que hacer? Tratarla como coronavirus hasta no demostrar lo contrario. Es por eso que en este lado, en el algoritmo que nosotros proponemos y que enviamos nuevamente a Lancet, proponemos que en estos países como los nuestros, donde hay una influencia enorme de pacientes y donde ya hay una fase 3 y donde hay un contagio poblacional extenso, no vamos a tener tiempo y no vamos a poder esperarnos a la PCR. Entonces, por eso dividimos positivas o con sospecha clínica. Y estas se van a dividir en graves y no graves. Del lado izquierdo del algoritmo, aquella que no es sospechosa clínicamente, ustedes saben que se puede atender obstétricamente normal. Por medidas de seguridad, vale la pena aislarla 14 días, porque bueno, ¿qué tal si tiene alguna otra infección viral que requiera que esté en descanso? Claro que si persisten los síntomas o se agravan, habrá que volverla a valorar y habrá que volver a verificar si tiene esta paciente algún problema. Y del lado derecho, en aquellas que son sospecha clínica de positiva o PCR positiva, vamos a dividir en no graves y graves. ¿Y por qué no dividimos en más grupos? ¿Por qué no dividimos en leve, moderada y severa? Porque nosotros no tenemos un manejo para la leve, un manejo para la moderada y un manejo para la severa. Toda paciente que no es grave tiene que enviarse a su casa porque si no, vamos a saturar los servicios de salud. Vamos a tener un montón de pacientes en espera con enfermedad no grave o enfermedad moderada, más las severas, más las graves que están hospitalizadas, y el sistema de salud va a reventar. Ya nuestro sistema de salud, recuerden que ya siempre estaba al borde del colapso, por lo cual no nos conviene a nosotros colapsarlo más. Por eso que decidimos recomendar que todas no graves las enviemos a su casa. Y las vamos a enviar a su casa con paracetamol, automonitoreo, si podemos una cita de control en 14 días, pero ¿por qué la vamos a aislar 30 días? Y de lo que platicaba Enrique en su presentación, que estuvo fabulosa, decía, bueno, sí, el aclaramiento del virus tarda mucho más tiempo y de hecho sí, los modelos calculan que a los 21 días aclararemos el virus cerca de un 98%, en un 98% de las personas, un poquito más de 2 desviaciones estándar y eso dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es una paciente que a pesar de que haya terminado los síntomas podría seguir siendo contagiosa, por eso es que nosotros recomendaremos por lo menos 21 días, si se puede aislamiento 30 días, sería muchísimo mejor. Esto de las pacientes no graves.
¿Y por qué estas pacientes graves decimos, bueno, es que no será peligroso? ¿No será grave que nosotros, una paciente que no está grave, la enviemos a su casa? Y como decía Enrique, ¿no será que muchos piensan que el embarazo te hace susceptible porque hay una situación inmunológica disminuida, que es mentira, como él nos lo explicó? Pues bueno, si nosotros tomé los 43 artículos que tenemos actualmente publicados, hice un metaanálisis de cada uno de los outcomes y se dan cuenta, determino, el 84% es determino mediante la síntesis de la evidencia actual, 54% fue parto vaginal, 8.1% de las mujeres fue enfermedad severa, y lo cual te dice que, bueno, no es una proporción muchísimo mayor de la gente que no está embarazada. Muerte en el 0.1% de las embarazadas, 0.01% de las embarazadas. Claro, en este artículo no está captada la paciente de Irán, pero no están captadas las pacientes de México porque todavía no nos dejan tomar mano de la información para hacer las investigaciones y publicar los artículos correspondientes. Y por último, esa es la razón, porque la parte grave la va a explicar Jonathan. Solamente mencionar que hay unos aspectos importantes que hay que tomar en cuenta. Nosotros recomendamos el alojamiento conjunto, y si nos preguntamos por qué, es porque tomando los 43 artículos, sintetizándolos en metaanálisis en proporción única por inverso de la varianza, encontramos que solamente hay una transmisión transversal en 1.8% de los casos. Y estamos dándole el beneficio a estas mamás y este bebé de un apego temprano, de lactancia materna, etc. La otra pregunta que yo les decía, el screen universal, este famosísimo artículo que ya salió, carta que salió en New England Journal of Medicine, nos dice que el 14% de las pacientes pueden ser asintomáticas y estar positivas. Es por esta razón creen que deberíamos hacer tamizaje universal, no porque no se puede, en nuestro contexto no se puede, por lo cual lo óptimo sería que simplemente tamicemos a aquellas sospechosas en los hospitales necesarios, pero todos los que estemos atendiendo pacientes debemos de utilizar medidas de protección. Más bien, nosotros no podemos confiarnos y creer que una paciente sin síntomas no te va a contagiar. Es por eso que el personal de salud todo debe estar protegido. Y otra cosa interesante es qué está pasando en algunos hospitales. Están empezando a desembarazar, están empezando a terminar el embarazo de muchas pacientes pensando que es un síndrome de HELP o es preeclampsia. Y esta carta la enviamos con Frances Figueras, Yurba, Fátima Gatacos y yo al New England Journal of Medicine recientemente, donde describimos que con 27 mujeres, por lo menos 7 tenían datos de síndrome de HELP. 27 mujeres que estaban ingresadas y que tenían coronavirus positivo. Y había 7 de estas que tenían datos como si fuera síndrome de HELP. Y entonces en cualquier contexto hubiera dicho, tiene síndrome de HELP o tiene preeclampsia severa, vamos a desembarazarlas. 2 de ellas tenían hipertensión, entonces bueno, esas ya sabes que tienen preeclampsia porque tienen hipertensión, pero llama la atención que 5 de 7 no tenían hipertensión. Entonces nosotros podríamos estar desembarazando a estas pacientes y sometiendo a estos bebés a prematuridad pensando que estas pacientes tendrían un HELP que no está manifiesto con hipertensión, pero si en estas pacientes utilizamos el ratio SFLT-PLGF para demostrar que solamente de esas 5, una era la que realmente tenía preeclampsia, mientras las otras 4 no. Y el mensaje de esto es que tengan cuidado porque el coronavirus simula a la preeclampsia. Y esto puede ser un factor muy importante en el cual nosotros estemos desembarazando pacientes confiándonos, pensando que es una preeclampsia y no, que son datos realmente de coronavirus, y debemos de evitar este tipo de prácticas. Si no tienen la mano SFLT, PLGF, por lo menos tomen en cuenta otros datos como hipertensión en estas pacientes. Y si tienen la mano el SFLT, PLGF, recuerden que en Ciudad de México, en los servicios de salud, Jonathan es el encargado del centro donde se realizan estos marcadores angiogénicos, y yo estoy seguro que si lo contactan puede darle resolución a esta situación en casos, sobre todo, que estamos hablando de hospitales COVID, pues. Y bueno, voy a dar el paso a Jonathan para que continúe con la presentación.
Y vamos a hablar sobre cómo identificar y cómo tratar a una paciente grave que llega con sospecha por SARS-CoV-2 o con una PCR positiva. Si bien, como dijo Raigam, como se ha comentado a lo largo de las pláticas, no existe una evidencia suficiente como para saber si el embarazo hace mucho más susceptible a estas mujeres a tener un mayor número de complicaciones, a incrementar la mortalidad, es porque los datos son mínimos. Y también debemos tomar en cuenta dos cosas muy importantes. No es lo mismo la tasa de natalidad de un país europeo como lo es España, en donde tienen una tasa de natalidad del 7.8%, a la tasa de natalidad de países de América Latina como México, donde tenemos una natalidad del 18%, o un índice de fecundidad del 2.4% comparado con el 1.7% de España. Eso sería lo primero. Lo segundo, debemos tomar en cuenta cuáles son los determinantes sociales, las características sociodemográficas de los países latinoamericanos, en donde para empezar todo el componente alimentario, esta transición alimentaria que ha venido desde los años 90 hasta la actualidad, ha afectado a gran parte de nuestras embarazadas. Esto ha hecho que nuestro país, en América Latina, sea el primer lugar en obesidad, el primer lugar en enfermedades metabólicas como diabetes, y entonces tengamos mayor riesgo de que nuestras embarazadas tengan un mayor número de complicaciones. Y entonces, por eso la importancia de este algoritmo, primero identificar cuáles son las pacientes graves, ¿no? Y las pacientes graves son aquellas que van a tener por lo menos uno de los siguientes síntomas respiratorios. Que la paciente llegue con disnea, con una dificultad respiratoria tal que le cueste incluso hacer medianos esfuerzos, pequeños esfuerzos. Que tenga una respiración por minuto mayor a 30, que tenga una oximetría de pulso entre menor a 94, que llegue también con el estado de pérdida de estado de alerta, que llegue con un estado confusional, que llegue con una presión arterial sistólica menor a 90 o una diastólica menor a 60, que tenga otro tipo de alteraciones como son que una cefalea intensa, que no ceda a pesar de tener tratamiento, que presente tinnitus, que tenga fosfenos, que presente convulsiones. Pero también debemos tomar en cuenta que estamos ante una paciente obstétrica. Por lo tanto, no solamente el signo de gravedad va a ser el respiratorio, y no porque la atención obstétrica sea el signo de gravedad en relación a la enfermedad COVID-19. Pero también debemos tomar en cuenta cómo está el bienestar del feto. Si la paciente tiene una pérdida gestacional tardía, es decir, más allá de las 20 semanas de gestación, si tiene ruptura de membranas o tiene contractilidad uterina regular. Con uno de estos datos debemos ingresar a nuestra paciente a una zona COVID en un centro hospitalario COVID. Y entonces debemos tomar en cuenta lo que hemos propuesto, lo que ha hablado Raigam, el algoritmo de cómo vigilar a estas pacientes graves en esas instituciones hospitalarias. El monitoreo en esta zona COVID, en este hospital especial, tiene que ser en un cuarto aislado, que tiene que ser exclusivo para pacientes con sospecha o ya con la confirmación de SARS-CoV-2. El equipo que esté a cargo de esta paciente debe contar todo momento con el equipo de protección personal. Y además, esta institución debe contar con equipo de procedimiento para la atención de parto y la atención del recién nacido en el lugar en donde está la zona de aislamiento. Una vez que ya está esta área obstétrica destinada en este centro COVID, ¿cómo va a ser la vigilancia? La vigilancia materna ideal debe realizarse 3 a 4 veces por día, tomando la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Y además debemos tomar de primera instancia una imagen de tórax,
ya sea con tomografía o una radiografía de tórax, como de esta paciente que tenemos en el Hospital General, que a su ingreso presentaba ya estos infiltrados bilaterales y a lo largo de su evolución fue tórpida en todo en estos días que estuvo embarazada. Por parte del feto, también la vigilancia fetal debe ser estrecha. Si no es posible realizar un ultrasonido, incluso para tranquilizar a la mamá y pueda haber movimientos fetales, pueda haber el movimiento del corazón, sí auscultar la frecuencia cardíaca una vez al día y comentárselo con la paciente, ¿no? Que es el ritmo cardíaco de bebé. Si hay parto inminente y es una edad gestacional menor a 34 semanas, es recomendable iniciar el esquema de maduración pulmonar, con el que se cuente en la institución en donde se encuentra la paciente, ya sea betametazono o dexametasona. ¿Por qué? Porque está demostrado que incluso una sola dosis de maduración pulmonar brinda un beneficio impresionante a este recién nacido. Después de esto, tenemos ya a nuestra paciente. ¿Cómo decidir si vamos a continuar con una vigilancia o si es el caso decidir la interrupción obstétrica? ¿Qué pasa con las pacientes que llegan con un embarazo antes de la semana 28? Lo primero es preguntar en nuestra institución pública cuál es la viabilidad fetal, cuál es la capacidad resolutiva que tiene nuestra institución para brindarle lo mejor a un bebé menor a 28 semanas. Por lo tanto, debe realizarse un consenso multidisciplinario entre obstetras, entre médicos materno-fetales, entre personal de infectología y neumología, para poder individualizar cada caso y saber cuál va a ser lo permitido de continuar la progresión del embarazo. Pero en caso de que exista un deterioro materno, se debe sugerir, se debe considerar la interrupción del embarazo. ¿Cuál es la mejor vía antes de las 28 semanas? La vía vaginal. ¿Qué pasa con embarazos después de las 28 semanas? Es lo mismo, depende de la edad gestacional. Debemos saber cuál es la capacidad resolutiva de nuestra institución en relación a la viabilidad fetal. Por lo tanto, también en estos embarazos después de las 28 semanas y antes de las 35 semanas, debe realizarse el consenso multidisciplinario para individualizar cada caso. Todas estas pacientes, como ya lo había comentado, deben ser ubicadas en un lugar aislado, especial para atención obstétrica. No todos los centros COVID que se han abierto, que se han acondicionado para esta emergencia sanitaria, tienen atención obstétrica. Entonces debemos saber cuáles son los que tienen atención obstétrica. Si la paciente tiene indicación para interrumpir el embarazo, la prioridad siempre debe ser el parto vaginal. En relación al pinzamiento de cordón, el pinzamiento de cordón, nosotros sugerimos que sí tengamos un retardo en el pinzamiento de cordón. Si estamos manejando con aislamiento el procedimiento quirúrgico, con aislamiento el parto, es posible realizar un retardo en el pinzamiento de cordón. Entre 45 a 60 segundos, sin problema, se puede realizar siempre y cuando las condiciones del recién nacido lo permitan. Que tenga una edad gestacional suficiente como para poder realizar este retardo en el pinzamiento del cordón umbilical. La reanimación neonatal debe ser de acuerdo a las guías de cada una de las instituciones. Sin embargo, cada uno del personal que esté con el recién nacido debe tener su equipo de protección. Si se estabiliza al recién nacido, se debe avisar a epidemiología y el principal, el neonatólogo principal, debe tomar la alta de manera inmediata al recién nacido para SARS-CoV-2. Si nuestro recién nacido tiene más de 35 semanas y tiene un peso mayor a 2 kilos y la mamá está estable, también nosotros sugerimos el alojamiento conjunto, como bien lo platicó Ryan. Es mucho mejor tener ese apego temprano, iniciar la lactancia materna temprana con medidas de aislamiento, sobre todo por gotas respiratorias entre la mamá y el recién nacido, lavado de manos antes y después de estar en contacto con el recién nacido, en la habitación con este alojamiento conjunto, la cuna,
que se encuentre a 2 metros de distancia de donde se encuentra la mamá. Sin embargo, si es un recién nacido menor a 35 semanas, pesa menos de 2 kilos, tiene patología neonatal o la mamá se encuentra grave, la recomendación es mantener al binomio separado. Sin embargo, mantener al recién nacido en esta zona COVID hasta tener el resultado de la PCR. Si esta es positiva, debe continuar en la zona COVID. Si es negativa y la condición del recién nacido lo permite, puede ser trasladado sin ningún problema. La lactancia materna, lo vuelvo a repetir, está recomendada, sobre todo en esos casos que no son graves. En estos casos que estamos hablando de gravedad, depende el estado respiratorio de la paciente, el estado de conciencia de la paciente, pero se puede sugerir también la extracción de leche materna para poder dársela a este recién nacido, ya sea con un vaso o con una cuchara, y poder fomentar el inicio de la lactancia materna. Ahora bien, ¿qué pasa con esta paciente? Llega a la sala de labor, pero llega en trabajo de parto. No fue como la paciente anterior que llegó por gravedad de sintomatología respiratoria o por una sintomatología de urgencia obstétrica, como vimos que pudiera ser ruptura de membrana, desprendimiento de placenta. ¿Qué pasa con aquella con sospecha de SARS-CoV-2 o ya con la infección COVID-19 confirmada por PCR y la tenemos en una sala de labor? Sugerimos una monitorización fetal continua durante 20 minutos al ingreso de la paciente, con la finalidad de cuál es el estado inicial de este feto. Desde el momento que ingresa la paciente y que la identificamos con sospecha o sabemos si realmente es una paciente positiva a COVID, se debe de utilizar una mascarilla quirúrgica y el personal de salud que se encuentre en contacto con esta paciente en todo momento debe utilizar su equipo de protección personal. Una vez que ya tenemos a la paciente que ya se hizo la monitorización del bebé, podemos tener dos escenarios. Un escenario en donde no encontramos compromiso materno o compromiso fetal. Es una paciente que llega con trabajo de parto, que llega con un adecuado bienestar fetal, o el otro escenario, en donde puede existir compromiso materno porque tiene un deterioro súbito, agudo del compromiso respiratorio o tiene datos no tranquilizantes en esta monitorización fetal continua que hicimos durante 20 minutos. Si no tenemos compromisos materno o fetal, podemos continuar con el trabajo de parto. Pero en este apartado debemos seguir con la vigilancia de la saturación de oxígeno. Si tenemos una saturación de oxígeno durante el trabajo de parto mayor al 94% a medio ambiente, sugerimos realizar una anestesia regional oportuna. Cuando la paciente se encuentre entre 5 o 6 centímetros de dilatación, realizar esta analgesia obstétrica para poder permitir un parto vaginal. Si en algún momento del trabajo de parto nosotros notamos que esta saturación de oxígeno a medio ambiente es menor a 94%, ya pasó al lado de compromiso materno. Y en este lado de compromiso materno se indica una cesárea de emergencia, en donde también vamos a tener dos escenarios. Si esta saturación de oxígeno menor a 94% continúa, la recomendación es anestesia general. Si la paciente se recupera con el aporte de oxígeno y se logra una saturación mayor al 94%, la recomendación es una anestesia regional. Pero en estos dos casos, en donde tenemos compromiso materno y compromiso fetal, debemos manejar en conjunto ya con la unidad de cuidados intensivos. Vamos a ver que más adelante cuáles son los criterios que nos van a llevar a esta paciente para ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Pero si nuestra paciente grave, sin necesidad de resolución obstétrica o grave en trabajo de parto, que tiene un compromiso materno o fetal, la recomendación es el manejo conjunto con unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, se debe considerar su ingreso si presenta deterioro respiratorio, deterioro en el estado de conciencia o deterioro bioquímico.
para que pueda tener una vigilancia hemodinámica estrecha. Y en caso de hipertensión, descartar preeclampsia. Como ya lo dijo Reagan, una característica del virus SARS-CoV-2 es que presenta una respuesta inflamatoria que se ha manifestado bioquímicamente con elevación de enzimas hepáticas con proteinuria, tanto en pacientes masculinos como femeninos. Y eso toma un realce muy importante en la paciente obstétrica, porque hasta el 15% de las pacientes de HELP no van a presentar hipertensión. Entonces, si nosotros estamos viendo un deterioro bioquímico, podemos sospechar que pudiera tener síndrome de HELP, cuando en realidad pudiera ser la respuesta inflamatoria ocasionada por este virus que tiene una afinidad con una unión covalente hacia los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, como ya lo expuso el doctor Hill. Hace una unión covalente máxima, estimula macrófagos, estimula linfocitos, hace esta liberación de citocinas inflamatorias, y entonces existe esta elevación de enzimas hepáticas y proteinuria, que no son necesariamente por datos de gravedad de preeclampsia o síndrome de HELP. Es una respuesta inflamatoria a la infección por SARS-CoV-2. Es una respuesta inflamatoria por esta enfermedad COVID-19. Entonces, sí debemos poner mucho énfasis en la vigilancia estrecha, cómo se está comportando nuestra paciente, para poder tomar la decisión correcta y mejorando estos datos, ir mejorando la evidencia, porque como ya vieron, 358 entradas en la mayor número de datos que se puede recabar no es nada comparado con la pandemia que se está viviendo actualmente. Y bueno, para dar paso al siguiente tema, que es cuidados intensivos, no sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Ok, entonces continuamos. Muchas gracias, Reagan, por la invitación. Es un honor para mí estar compartiendo con ustedes esta sesión. Un saludo muy grande desde la mitad del mundo, Ecuador, Quito, pues con todo el cariño. Vamos a hablar un poco y hemos decidido con Reagan cambiar la temática para hablar un poco de algo a lo que estamos más acostumbrados a manejar, que es del paciente o la paciente obstétrica en quirófano. Y es importante saber que definitivamente el manejo multidisciplinario que nosotros vayamos a realizar entre todo el equipo de conformación de respuesta inmediata a COVID, pues determina el mejor resultado en este tipo de pacientes. Y esta fotografía me gusta mucho porque definitivamente el doctor Francesco Mechese, que es un italiano que maneja mucho paciente obstétrica, pues fue condecorado con su reconocimiento en la revista Time. Por lo tanto, la anestesia cada vez cumple un patrón más importante en el manejo de la paciente obstétrica. Vamos a ver rápidamente estos 5 puntos importantes que debemos conocer, ¿sí? Y dentro de eso, pues uno de los artículos que habló tanto Enrique como Reagan, la determinación de qué pruebas podríamos hacer o qué pruebas no podríamos hacer. Y dentro de esto, importante determinar que hace unos días en el New England Journal, pues se determinó un artículo en el cual las pacientes asintomáticas en un 13.5% eran positivas, lo que hace que nosotros nos hagamos la pregunta qué tipo de prueba podemos utilizar para evitar estar en contacto con este tipo de pacientes. Pero algo que es muy importante en la actualidad es el manejo de la ultrasonografía pulmonar. Definitivamente la sensibilidad y la especificidad que tiene la ecografía pulmonar para el manejo de la paciente obstétrica es muy, muy alta, incluso mucho mejor que la radiografía. ¿Y cuáles son los parámetros importantes en estas pacientes? Definitivamente determinar en este momento el engrosamiento pleural y el patrón de líneas, que en este caso es un patrón de líneas B o en colas de cometa, como pueden ver en la gráfica, determina una paciente con una neumopatía importante. Por lo tanto, ustedes como ginecólogos, como materno-fetales que manejan muy bien la ecografía, deberían empezar a manejar el protocolo Blue, que es un protocolo desarrollado por el doctor Daniel Lichtenstein, que en la actualidad está determinando un punto importante para el diagnóstico de patología a nivel pulmonar. ¿Qué recomendaciones importantes vamos a hacer en quirófano? Pues definitivamente
se debe conformar un equipo de respuesta inmediata denominado COVID-SOP. Definitivamente es uno de los puntos importantes. ¿Por qué? Porque este equipo de respuesta inmediata nos va a permitir ir activando por sectores y por secuencia el personal que nosotros necesitamos, tanto para el triaje como para el manejo del traslado y en quirófano de la paciente con COVID positivo. Este equipo de respuesta inmediata activa la señal en el caso de una paciente obstétrica que requiera una cirugía de tiempo de alrededor de 30 minutos al equipo de cirugía para preparar todo el material y los insumos necesarios para el manejo de esta patología. Dentro de esto es importante también determinar que nosotros, como decía Jonathan, debemos determinar sitios específicos para el manejo de estas pacientes. Y dentro de esto, el quirófano debe estar señalizado para disminuir el contacto del personal, no solo de enfermería, sino del personal médico a estas áreas que son elegidas exclusivamente para sala y tratamiento de pacientes COVID. Es por eso, para determinar cuál es la mejor técnica anestésica que nosotros podemos utilizar, dependiendo del tipo de patología que la paciente obstétrica tenga. Recordando que nosotros tenemos varias guías para determinación del tiempo de resolución quirúrgico en cuanto a emergencias, guías NICE, las guías de Lucas Yoyoanis, que fueron pues escritas o descritas en el año 2000, que nos ayudan a determinar cuál es el riesgo de morbimortalidad, tanto materno como fetal, y el tiempo en el que nosotros debemos resolver este tipo de patologías. Otro de los puntos importantes en el manejo del quirófano definitivamente es el uso de los equipos de protección personal. Vamos a hablar los puntos más importantes de los equipos de protección personal en vista de que hay muchos videos instructivos en YouTube e incluso muchos artículos ya descritos de este tipo de equipo para el personal médico. Un punto importante es el uso de filtros, no solo en las máquinas de anestesia, por ejemplo, en el cual se recomienda filtros hidrofóbicos, bacteriológicos y virales. Eso es importante. Hay ciertos filtros que son solo bacteriológicos y no en conjunto, por lo tanto, debemos asegurarnos que los filtros de alta eficiencia sean filtros bacteriológicos y filtros virales. Estos filtros deben ir hacia la rama inspiratoria y hacia la rama expiratoria y debe utilizarse un filtro específico entre el tubo endotraqueal y el circuito que va conectado al paciente. Otro punto importante es determinar que si nosotros vamos a utilizar succiones, sean succiones de circuito cerrado. Y hay varios artículos que han determinado cómo se debería conformar el equipo de respuesta inmediata o el equipo COVID. Y este equipo de respuesta inmediata tiene un número determinado de personal de salud, FFP2, y guantes. Estas instalaciones definitivamente deben ser especiales para mantenimiento, evacuación y para contención del virus. Y definitivamente esto es algo que no sé si es realidad de toda la parte latinoamericana, pero esta es la expectativa que nosotros tendríamos en una zona de máxima seguridad y esta es la realidad. Nuestro personal médico no tiene los suficientes insumos para el manejo de este tipo de nivel máximo de contagiosidad y es por eso que somos muy proclives a la infección o a la contaminación con este tipo de virus. Es importante que en el equipo de protección personal se cumplan ciertas características y dentro de eso la hidratación del personal e ir al servicio sanitario es prioritario. Se ha visto que el estarse sacando o estarse manipulando mascarillas o el equipo de protección personal son las causas más importantes de contagio. Por lo tanto, estos 8 parámetros son fundamentales para determinar el uso del equipo de protección personal. Y definitivamente la disponibilidad de los equipos de protección personal es algo que el hospital o la casa de salud debe proporcionarlo en todos los servicios y más aún en las pacientes obstétricas con sospecha o confirmación de COVID. Estos equipos de protección personal deben estar no solo en el quirófano, no solo en la terapia intensiva, sino en la mayoría de sitios del hospital con el objetivo de activar un protocolo posterior a la retirada de los equipos de protección personal para que entren a un sistema de esterilización completo y puedan ser reutilizables en vista de que en nuestra situación pues no disponemos de gran cantidad de equipos de protección personal. Importante que al igual que fuera del quirófano, en cada área en la cual se reparta los equipos de protección personal haya un espacio exclusivo para el donning y el doffing, que es la colocación y el retiro del equipo.
Las listas de chequeo son fundamentales y dentro de esto una persona externa debe estar controlando el correcto uso y el correcto retiro del equipo de protección personal, determinando varias cosas importantes y ustedes deben haber oído y leído ya mucho de equipos de protección personal. Me voy a centrar en los puntos más importantes y que más contaminación producen. Dentro de esto, la colocación de las mascarillas es uno de los puntos más complicados y el retiro igual. La colocación importante de estas mascarillas es con una tira por encima de la oreja y la otra por debajo. Y hay que hacer una prueba que se llama la de estanqueidad. ¿Qué significa esto? Que posterior a la colocación de las tiras y al ajuste nasal, en primer lugar, y luego al ajuste a nivel de la zona del mentón, nosotros debemos respirar y exhalar profundo. Si es que hay una fuga de aire hacia la zona infraorbitaria o a través del mentón, debemos recolocarnos la mascarilla porque es una posible fuente de contagio. Dentro de los guantes también es otro punto importante. Debemos utilizar dos tipos de guantes, unos internos que pueden ser de látex o de nitrilo y los externos que deben ser estériles. El punto importante es que nosotros debemos fijar los guantes internos con cinta adhesiva estéril para evitar que haya zonas de contacto entre el guante y la bata que vamos a utilizar. Si es que hubiera algún contacto con cualquier tipo de secreción, inmediatamente debemos retirarnos los guantes externos, utilizar un lavado de manos con alcohol gel y se colocará nuevamente unos guantes de protección. Ahora, los puntos importantes en la retirada del equipo de protección personal definitivamente son la extracción de la bata y esta generalmente debe ser por medio de una ayuda. Si es que nosotros no tenemos ayuda para retirarnos la bata, vamos a realizar la extracción del equipo o de la bata de adentro hacia afuera o de atrás hacia adelante. Y en este movimiento de retirarnos la bata, deben salir los guantes externos conjuntamente, posterior a lo cual debemos lavar los guantes internos con una solución alcohólica para disminuir el riesgo de infección. La retirada de las gafas es otro punto en el cual hay alto riesgo de contaminación y esta debe ser sacada de atrás hacia adelante, inclinando la cabeza y cerrando los ojos para evitar que haya algún contacto con la zona visual. En cuanto a las técnicas anestésicas que nosotros pues manejamos, definitivamente se recomienda el uso de la técnica neuroaxial, ya sea para analgesia o anestesia. Definitivamente nosotros debemos promulgar, como dijo Jonathan, el uso de un catéter precoz. Eso es clave para el manejo de una paciente obstétrica, en vista de que si nosotros colocamos un catéter precozmente, este catéter nos puede servir para hacer una extensión de la analgesia a anestesia y pues no utilizar la anestesia general que tiene una mayor producción de aerosoles, como vamos a ver posteriormente. Si nosotros no podemos realizar una técnica anestésica neuroaxial, en la actualidad existen algunas técnicas de manejo analgésico intravenoso. En México, de hecho, se hace mucho el uso de fentanil o de sulfentanil o el uso de la dexmedetomidina para manejo de la analgesia de parto intravenosa. Y en la actualidad sé que ya tienen ciertos lugares el anestesia, el analgésico de elección, que es el remifentanil, el cual puede ser utilizado por medio de analgesia controlada por el paciente. Sin embargo, como decía Reagan, hay muchos estudios que dicen que sí, otros que dicen que no, y esto es más basado en la experiencia que en la evidencia. Por lo tanto, pues algunas escuelas recomiendan evitar el uso de analgesia intravenosa para manejo de analgesia de parto y utilizar técnicas como analgesia peridural o analgesia espinal en single shot en el caso de que necesiten reforzamiento para el segundo estadio del parto y el uso de vacuum o el uso de forceps. ¿Cuáles son los puntos importantes? Y definitivamente lo que nos recomienda la mayoría de guías es utilizar salas de partos con presión negativa. Muy difícil, creo que en Latinoamérica existen muy pocos lugares con sala de partos con presión negativa. Sin embargo, esto no tiene una evidencia actual. Esto es algo que lo hemos visto en los estudios que se realizaron en el ébola y en el MERS y se determinaron que las salas deben tener una presión negativa para el manejo de las pacientes obstétricas con un recambio entre 10 a 12 veces por hora. Por lo tanto, pues es una recomendación bastante difícil de realizarla porque no todos los lugares lo tienen.
Definitivamente la analgesia neuroaxial o anestesia neuroaxial no está contraindicada en estas pacientes, y algo que es muy importante determinar es que nosotros debemos pedir principalmente un recuento plaquetario de las últimas 6 horas. Es el examen más importante para que el anestesiólogo pueda acceder al neuroeje con seguridad. Y vamos a ver posteriormente qué más podemos hacer. Utilizar el catéter precoz, definitivamente un punto bastante importante. El uso de los equipos de protección personal y el uso o el manejo de este tipo de técnicas definitivamente lo debe realizar el anestesiólogo con más experiencia. Es el anestesiólogo que más rápidamente logre un acceso regional, un acceso neuroaxial o una anestesia general. Uno de los puntos importantes, y tomando en cuenta los artículos que refieren la encefalitis en estos tipos de pacientes y que el virus es neurotrófico, es evitar la salida de líquido cefalorraquídeo, ya sea en una punción accidental de la dura madre si estamos realizando una técnica peridural o en una técnica espinal peridural combinada. Si nosotros vamos a realizar una analgesia o una anestesia en single shot, también es importante evitar la salida del líquido cefalorraquídeo para evitar la contaminación del personal de salud. Si es que nosotros decidimos realizar una analgesia peridural, el mantenimiento por bomba de infusión es lo indicado. Hasta antes del COVID, había la controversia de si nosotros manejábamos la analgesia de parto por bolos o por medio de bombas de infusión. Definitivamente manejarlo por bolos es mucho mejor por la distribución del anestésico local cada vez que realizamos la colocación del mismo. Sin embargo, para evitar el contacto de los médicos, de los anestesiólogos y del personal de salud, están recomendando el uso de bombas de infusión para este tipo de analgesias. En Estados Unidos, en Canadá, se utiliza mucho el uso del óxido nitroso, el nitronox o el entonox en mezclas con oxígeno para analgesia de parto. En la actualidad se cree que es productor de mucha cantidad de aerosoles, por lo tanto está contraindicada totalmente. Si nosotros vamos a utilizar la analgesia neuroaxial, la Sociedad de Anestesia Obstétrica Perinatal nos recomienda el uso de la analgesia neuroaxial, definitivamente por encima del uso del óxido nitroso y de los opioides intravenosos, tomando en cuenta que el remifentanil, que es el de elección, produce depresión respiratoria y puede determinar el manejo de una vía aérea en una paciente productora de aerosoles. Otro de los puntos importantes definitivamente, y pues con las nuevas evidencias que nosotros tenemos o la nueva información que nosotros tenemos, es el uso de la tromboprofilaxis. Definitivamente la incidencia de eventos tromboembólicos va aumentando conforme pasan los días en los pacientes con COVID. Y si nosotros recordamos que la paciente obstétrica es de por sí o está en un estado procoagulante, en un estado proinflamatorio, la probabilidad de que realicen una tromboembolia pulmonar o una tromboembolia o una trombosis venosa profunda es mucho más alta. Es por eso que recomendamos, y la Sociedad de Anestesia Obstétrica Perinatal recomienda el estudio del Colegio Californiano, el cual hizo una recopilación de las principales guías para manejo de tromboembolia pulmonar. El Royal College, el ACOG, la Sociedad Hematológica Americana, el Colegio de Tórax de Estados Unidos y algunas otras escuelas como la colombiana, por ejemplo, que determinaba qué pacientes iban a entrar o no pues a un proceso de tromboprofilaxis. Lo que sabemos en la actualidad es que las pacientes definitivamente deben usar tromboprofilaxis mecánica, y esta tromboprofilaxis mecánica debe ser con sistemas de compresión secuencial. Es decir, toda paciente obstétrica que ingrese a cirugía para cesárea, y en este caso a cirugías no obstétricas, presenten o no presenten pruebas positivas de COVID, deben utilizar mecanismos de compresión secuencial o las medias antiembólicas en caso de que el mecanismo de compresión secuencial no lo tengamos en nuestra institución, o pues por el número cada vez mayor de pacientes no dispongamos del equipo para tanta población. Y tomar en cuenta, según la guía del Colegio Californiano, si es que nosotros debemos realizar también una técnica de tromboprofilaxis farmacológica, el uso de las heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina y la dalteparina, que son los de elección, y el fondaparinux en 2 casos específicos. En el caso de alergias a heparinas y en el caso de que la paciente tenga un HIT, es decir, una trombocitopenia inducida por heparinas.
Por lo tanto, el Fondaparinux, a pesar de que no tiene muchos estudios en paciente obstétrica, se determina como la primera elección en caso de que no se pueda utilizar heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas. Como conclusiones de esta parte, definitivamente nosotros necesitamos una sala específica del quirófano para los pacientes COVID, conformar un equipo de respuesta inmediata para estos pacientes con el objetivo de manejar una lista de chequeos para permitir un mejor resultado de la misma. El uso de anestesia neuroaxial debe ser la primera elección. La anestesia general, como vamos a ver en unos minutos, genera mucha cantidad de aerosoles y va a producir un aumento del riesgo de contaminación en estos pacientes. Utilizar catéteres precozmente. Pacientes que ingresan y que tengan riesgo de complicaciones deben ser colocados catéteres precozmente para el manejo analgésico y anestésico de los mismos. Debemos manejar buenas estrategias y listas de chequeos para la colocación y el retiro de equipos de protección personal, ya que esto es una de las principales causas de contaminación del personal de salud. Definitivamente, el anestesiólogo más experimentado es el que debe manejar estas patologías en la actualidad, y si es que vamos a realizar una anestesia general, debemos hacerlo con todas las precauciones que vamos a ver en este momento. Y una pequeña foto de cómo ha ido evolucionando la anestesia hasta la actualidad. Muchas gracias. Bueno, y el doctor Ayala, para terminar, me ha pedido que dé los puntos más importantes y las conclusiones que podemos sacar de este simposio. Y lo voy a resumir en 4 puntos muy importantes. El primero, y que muy bien explicó el doctor Gil Guevara, es que la mujer embarazada no tiene más complicaciones. Y esto lo hemos visto en el análisis posterior que hicimos, del metaanálisis de las más de 380 pacientes que llevamos al día, embarazadas todas, en las cuales vimos que prácticamente la complicación puede ser el parto prematuro, y esto muy relacionado a iatrogenia en más del 60% de las veces. Es por esto que, independientemente de que la mujer no tenga más complicaciones, de todos modos es importante, como una población de riesgo en general para cualquier otra situación, el mantener sus medidas de higiene, de distancia, y no exponerse de más a riesgo de infección. Tampoco es que queremos que las mujeres se infecten, ¿no? Tienen que tener mucho más cuidado. El punto número 2, y creo que esto es uno de los puntos más importantes y claves, es que utilicemos un protocolo adaptado a nuestro entorno. Actualmente hay poca experiencia en el mundo, nadie es un experto, no hay miles de artículos, nadie ha publicado 20 artículos acerca de este tema, y es por esto que toda la información que tenemos de la experiencia de otros lugares, lo ideal siempre es adaptarlo, contextualizarlo a nuestro medio. Esto es extremadamente importante, y este es uno de los puntos muy olvidados y que pocos hacen de la medicina basada en la evidencia. Muchos se van por la mejor evidencia disponible, pero no todos tienen la capacidad de adaptarlo a su entorno. En ese sentido, siempre es bueno ver las recomendaciones de otros países como Royal College, como las guías de Barcelona, como las guías de Canadá, como las guías de Estados Unidos, etc. Pero siempre será mejor tomar la evidencia existente y contextualizarla, traducirla a nuestro entorno, a nuestra capacidad, a nuestros expertos, a las preferencias de nuestras pacientes y a la situación económica que nosotros tenemos. Es por eso que en este sentido recomendaré las guías de la FEMECO de coronavirus y embarazo, que están justamente diseñadas en un contexto de América Latina en el cual prevalecen los síntomas en lugar del tamizaje universal, por ejemplo. Y esto me lleva al segundo punto importante. Tamizaje por síntomas versus tamizaje universal. Pues en nuestro contexto de América Latina, y como les explicaba, le sucedió esto igual a España, donde estaban llenos de pacientes y ya no tenían tiempo ni podían hacerle prueba a todos, y las pruebas se tardaban mucho. En nuestro contexto, lo mejor siempre será seguir haciendo tamizaje por síntomas. Es imposible por nuestros recursos hacer un tamizaje universal absolutamente a todas las pacientes que entran por la puerta del hospital, con o sin síntomas. Tenemos que asumir que habrá ese 14% de población sin síntomas en mujeres embarazadas que serán positivas.
y no podemos hacer nada respecto a eso. Pero igualmente a esos pacientes sin síntomas o con síntomas leves, tampoco hay tratamiento para ello, ni requieren hospitalización, porque si no saturaremos los servicios de salud. Es por esto que siempre preferiremos el tamizaje en pacientes sintomáticos. Y en el punto número 4, a pesar de que algunas guías en Estados Unidos, en Europa, en Reino Unido, recomienden tratamiento con hidroxicloroquina, con acitromicina, nosotros no recomendaremos todavía ninguno de esos tratamientos. Y esto viene reflejado en el hecho de que hice en un pequeño metaanálisis, esto no lo han hecho en ninguna parte del mundo, de los únicos 3 estudios clínicos, entre ellos el de Gautret, que no es aleatorizado, incluso ni siquiera deberíamos de incluirlo, pero lo hemos incluido. Y a pesar de este estudio que tiene una reducción del 75% del riesgo de complicaciones mayores, porque en este caso el desenlace era aclaramiento viral o mejoría significativa. Incluso a pesar de este estudio, los otros siguientes estudios de Chen, son diferentes Chen, no han demostrado ninguna efectividad, ninguna eficacia de la hidroxicloroquina comparado con control para aclaramiento viral o para mejora significativa de los síntomas. Es por esto que nosotros, ante un medicamento como la hidroxicloroquina que tiene sus eventos adversos, no, a pesar de que sea noble, no lo vamos a recomendar nosotros todavía para su uso, ni en embarazo ni en pacientes no embarazadas. Así que esperaremos a que sigan los siguientes estudios clínicos aleatorizados y tengamos más evidencia que respalde o no esta hipótesis. Pero lo más probable es que, como se ve en la tendencia de estos estudios ya más grandes, es que sea a que no mejoren nada. Y probablemente en el futuro lo desechemos. Es por eso que no recomendamos exponer a ninguna paciente al riesgo, aunque sea leve, solamente por creer que este tratamiento funciona cuando no lo funciona. Pues bueno, no se olviden de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, la FEMECOG, tiene su propia guía basada en la evidencia, intentando contextualizar cada uno de los puntos a México y América Latina. Así que mi recomendación es que lo utilicen y pues muchas gracias por habernos escuchado y esperemos que esta charla haya sido beneficiosa para ustedes, para sus pacientes, para toda la población. Muchísimas gracias al doctor Rayman Martínez Portilla por la presentación de las conclusiones de esta sesión. Reitero la invitación que realizó el doctor Rayman a consultar nuestra guía FEMECOG basada en la evidencia acerca de la infección del SARS-CoV-2 y embarazo, la cual podrán descargarla directamente de la plataforma de la Federación. Estamos en tiempo. A nombre de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, de nuestro presidente, el doctor Cuauhtémoc Celis González, y del mío propio, queremos agradecer a nuestros profesores por sus extraordinarias ponencias en esta reunión científica virtual SARS-CoV-2 y embarazo, manejo práctico. También agradecer a nuestros directores regionales, presidentas y presidentes de nuestros colegios, así como a nuestras federadas y federados por su presencia en esta reunión. Les informo que esta videoconferencia será subida al canal YouTube de la Federación, donde ustedes podrán dejar a los profesores sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias nuevamente. Les pido muy sentidamente, se cuiden mucho, cuiden a sus familias, quédense en casa, por favor. Damos por terminada esta sesión. Que pasen ustedes una muy buena noche. Muchas gracias.